estudiantes de primer año medio. Junto con saludar, vamos con la tercera cápsula que corresponde a la nomenclatura inorgánica de compuestos binarios. En este caso nos vamos a dedicar a formular y a nombrar compuestos inorgánicos llamados hidruros. ¿Ya? Los hidruros son sustancias que se combinan con metales y con no metales, donde ahí el hidrógeno cumple un rol importante. ¿Ya? Vamos a compartir la pantalla para presentar el objetivo general que tiene esta sesión. El objetivo es explicar la formación de compuestos binarios y ternarios considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y la nomenclatura inorgánica correspondiente. ¿Ya? Primero revisamos la nomenclatura de óxidos y ahora nos vamos con la nomenclatura de hidruros. ¿Ya? Cuando hablamos del hidruro nos referimos a un compuesto que está combinado con el hidrógeno. ¿Ya? Recordemos que cuando hablamos de óxido, el óxido es la combinación de un elemento con el oxígeno. Y acá, en el caso de los hidruros, estamos hablando de la combinación de un elemento con el hidrógeno. También corresponden a compuestos binarios porque son dos los elementos que forman parte de los hidruros. ¿Ya? Está formado por dos elementos. Vamos a avanzar. En este caso, ¿cierto? Tenemos hidruros que se combinan con metales y también hay hidruros que se combinan con no metales, o el hidrógeno se combina con un metal o el hidrógeno se combina con un no metal. Ya vamos a comenzar con los hidruros metálicos, donde estas corresponden a combinaciones del hidrógeno con su número de oxidación -1 con un metal que tiene una carga positiva. ¿Ya? Recordemos que en general todos los metales tienen cargas positivas porque son elementos que tienden a perder electrones y por lo tanto ellos se vuelven más positivos. ¿Cuál es la formulación de estos compuestos? Como se muestra aquí en la presentación, primero se asigna o se deja el símbolo químico del metal. ¿Ya? Esa M se refiere al metal. Luego la H que proviene del hidrógeno, ¿cierto? El símbolo químico del hidrógeno. Y acá la N corresponde a el número de oxidación del metal. ¿Ya? Acá, al igual que en el caso de los óxidos, los números de oxidación están cruzados, ¿cierto? En el lado del hidrógeno tenemos el número de oxidación del metal, y en el lado del metal tenemos el número de oxidación del hidrógeno, que como es -1, ¿cierto? Recordemos que se deja sin carga, por lo tanto aquí esto debería ser un 1, pero si no está, asumimos que está el 1 aquí como subíndice, ¿ya? Y ese subíndice además nos indica la cantidad de átomos presentes de la especie. ¿Cómo se nombran? Usando las dos nomenclaturas que vamos a trabajar. Según nomenclatura sistemática, vamos a usar los prefijos, el prefijo correspondiente más la palabra hidruro, de y el nombre del metal. En la nomenclatura de Stock, hidruro, de el nombre del metal y entre paréntesis en número romano la valencia del metal. Veamos un ejemplo. Tenemos acá, ¿cierto?, el hidrógeno, que es el elemento que se va a combinar con estos metales, y tenemos litio, calcio, estroncio y hierro. Cuando combinamos el hidrógeno con el calcio, ¿cierto? De aquí el calcio tiene carga +2, por eso sale un +2 ahí. Vamos a formular este compuesto de la siguiente forma. Primero se coloca el símbolo del elemento, Ca, ¿cierto?, del metal. Luego la H que proviene del hidrógeno, ¿cierto? Y finalmente se coloca el 2, que es el número de oxidación del calcio. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Usando las nomenclaturas a revisar. Según nomenclatura sistemática, se nombra con los prefijos. Por lo tanto, aquí va a ser dihidruro de calcio. ¿Por qué dihidruro? Porque tenemos dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, ahí el prefijo para 2 es di. Puede ser dihidruro de calcio o dihidruro de monocalcio, como ustedes lo estimen conveniente. Y en la nomenclatura de Stock se va a nombrar hidruro de calcio y entre paréntesis el número de oxidación del calcio, que en este caso es 2, el número romano. ¿Por qué no está presente aquí? Porque cuando un elemento tiene solo un número de oxidación, como es el caso del calcio, que no tiene más número de oxidación, a diferencia del hierro, que por ejemplo tiene 2 números de oxidación, se puede dejar así, sin el paréntesis con el 2, pero yo les recomiendo que mejor lo dejen con el paréntesis y el 2 el número romano. Después nos vamos con la
formación del compuesto entre el hidrógeno, con número de oxidación -1, y el litio. ¿Ya? El litio tiene número de oxidación +1. Cuando se combinan, vamos a formar el compuesto que se llama hidruro de litio, o monohidruro de monolitio, si lo queremos nombrar en la nomenclatura sistemática. ¿Ya? Tal como se ve acá. Y como se formula, se va a formular, ¿cierto? Primero dejando el símbolo químico del litio, Li, o escribiéndolo, ¿cierto? Y luego la H que proviene del hidrógeno. Como el número de oxidación del litio es 1, acá no se deja puesto, sino que se va a asumir que el valor que debe estar ahí es 1. ¿Cómo lo vamos a nombrar según nomenclatura de Stock? Hidruro de litio 1, en número romano, entre paréntesis, siempre. ¿Ya? Y al igual que en el caso anterior, ¿cierto? Como el litio solo tiene un número de oxidación, se deja sin el paréntesis y sin el 1, pero yo les recomiendo que lo hagan. Después tenemos la combinación de el hidrógeno con el hierro. Ya acá se usó el número de oxidación 3, porque aquí en la fórmula vamos a ver que hay un 3 ahí, en ese sector. Ya, este tiene dos números de oxidación. Entonces, con esos dos números de oxidación yo los voy a nombrar de forma distinta, porque son dos iones que no son iguales. Uno es el ion hierro +2 y el otro es el ion hierro +3. En este caso se seleccionó el hierro +3 para hacer el ejercicio o el ejemplo, y si lo analizamos, ¿cierto? Y construimos su formulación, lo formulamos, vamos a ver que tenemos acá el símbolo del hierro, Fe, ¿cierto? Luego el hidrógeno, la H que proviene de este hidrógeno, y luego el número de oxidación del hierro, que es un 3. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Usando nomenclatura sistemática: trihidruro de monohierro, o de hierro, ¿cierto? Algunas veces cuando no está el mono, ahí asumimos que debería estar mono. Y en nomenclatura de Stock se va a nombrar hidruro de hierro, y entre paréntesis vamos a dejar el 3 en número romano. ¿Ya? Luego tenemos el último ejemplo, que es la combinación de hidrógeno con el estroncio. El estroncio tiene número de oxidación +2, y lo vamos a nombrar del siguiente modo. ¿Ya? Según nomenclatura sistemática, se va a nombrar dihidruro de monoestroncio, o dihidruro de estroncio simplemente. ¿Ya? Luego vamos a nombrar la nomenclatura de Stock, ¿cierto? Usando hidruro de estroncio y entre paréntesis el 2 en números romanos, ¿cierto? Que aquí no está presente porque también solo tiene un número de oxidación, ¿ya? Luego nos vamos con los haluros de hidrógeno o con los hidruros no metálicos, donde tenemos la combinación de un no metal, ¿cierto? Del grupo 6 y grupo 7A, por eso se llaman haluros de hidrógeno, porque ese grupo se denomina los halogenuros, donde ahí se combinan con el hidrógeno, que aquí cambia su carga. En el caso anterior era carga -1 y ahora está con carga +1. ¿Cómo se van a formular? Primero se coloca el hidrógeno, también es distinto al caso anterior, si se dan cuenta. Y después viene el número de oxidación del no metal, ¿cierto? Del no metal del grupo 6 o grupo 7. Y finalmente viene el símbolo químico del no metal. ¿Ya? En nomenclatura sistemática lo vamos a nombrar dependiendo de el no metal con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si es cloro, se va a nombrar cloro con terminación uro de el prefijo hidrógeno. Y en la nomenclatura de Stock también, cloro, ¿cierto? El nombre del no metal con terminación uro de hidrógeno. ¿Ya? Aquí el paréntesis no se va a usar, a diferencia de los casos anteriores. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Tenemos el grupo 6, grupo 7, ¿cierto? Cuando combinamos el hidrógeno con el flúor, la fórmula va a ser H1F1, ¿cierto? Pero sabemos que el 1 no se deja puesto. Nomenclatura sistemática, lo vamos a nombrar como tiene flúor, ¿cierto? Va a ser fluoruro, flúor con terminación uro, de hidrógeno, o de monohidrógeno, si lo quieren poner con el prefijo. Y en la nomenclatura de Stock será fluoruro de hidrógeno sin el número romano, el paréntesis, porque aquí no se ocupa, ¿ya?
Después vamos con el ácido clorhídrico, ¿cierto? El cloro tiene un número de oxidación -1, por lo tanto, cuando formulamos, ¿cierto? Nos va a quedar HCl. El nombre que se va a llamar según la nomenclatura sistemática va a ser cloruro de monohidrógeno, en la nomenclatura de Stock, cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Y después pasamos al siguiente ejemplo, que vendría siendo la combinación de hidrógeno con el azufre. El azufre tiene un número de oxidación -2. Lo vamos a nombrar, el azufre cambia su raíz, a diferencia del cloro y del flúor, que es más fácil porque es con terminación uro. El azufre cambia de azufre a sulfuro. Sulfuro de dihidrógeno, ¿cierto? Porque aquí tiene 2 hidrógenos. Y en la nomenclatura de Stock lo vamos a nombrar sulfuro de hidrógeno. Después tenemos la última combinación, que es el hidrógeno con el selenio, ¿cierto? Ahí también el selenio va a cambiar su terminación, no se va a poner el nombre completo selenio-uro, sino que se va a dejar seleniuro de dihidrógeno en la nomenclatura sistemática, y en la nomenclatura de Stock, seleniuro de hidrógeno. ¿Ya? Y finalmente tenemos los hidruros volátiles, que son aquellos que se mezclan con el hidrógeno, ¿cierto? Que pertenecen al grupo 3A, grupo 4A y grupo 5A de la tabla periódica, que son los elementos que están acá. Recuerden que los grupos son las líneas que se ven de forma vertical, y los periodos lo que se ve de forma horizontal. Entonces vamos a ver aquí que el hidrógeno vuelve a tener número de oxidación -1, al igual que en el caso de los hidruros metálicos, y aquí el no metal, ¿cierto?, va a tener su carga positiva o negativa dependiendo del caso. La formulación es distinta a la que vimos anteriormente, a los haluros de hidrógeno. Acá lo que se va a hacer, ¿cierto?, es primero colocar el símbolo químico del no metal, luego la H que proviene del hidrógeno, y finalmente el número de oxidación de ese no metal. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Según nomenclatura sistemática, vamos a nombrar el prefijo, la palabra hidruro, de y el nombre del no metal. Y en la nomenclatura de Stock se va a llamar hidruro de el nombre del no metal, ¿cierto? Y aquí volvemos a usar, entre paréntesis, el número romano para indicar la valencia que tiene este elemento. En este caso el elemento corresponde al no metal. Ya, veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos la combinación de hidrógeno con nitrógeno. El nitrógeno tiene número de oxidación -3, por lo tanto, cuando se combina con el hidrógeno, vamos a formar el compuesto NH3, ¿cierto? Y si lo nombramos por nomenclatura sistemática, se va a nombrar con los prefijos siempre trihidruro de nitrógeno. Nomenclatura de Stock, hidruro de nitrógeno, y entre paréntesis la valencia del no metal, que es 3. Bien, ahí tuvimos un pequeño problema de audio, pero ya volvemos de nuevo a comentar, ¿cierto?, estos ejercicios donde el amoníaco dijimos que se usa de forma comercial en el hogar. Vamos a formular el compuesto que se forma entre el hidrógeno con carga +1 y el nitrógeno, perdón, el fósforo que tiene carga -3, ¿ya? Este compuesto, la combinación que vamos a tener, ¿cierto?, vamos a obtener aquí la P primero, que corresponde al no metal, luego el hidrógeno, que
siempre debe estar, ¿cierto? Y después el número de oxidación del no metal, que es 3. ¿Ya? Acá se coloca siempre sin cargas. ¿Cómo lo vamos a nombrar según nomenclatura sistemática? Trihidruro de fósforo. ¿Por qué no trihidruro de monofósforo? Porque siempre el elemento no metálico va a estar con un 1, entonces siempre va a ser mono. Y si lo nombramos con nomenclatura de Stock, lo vamos a llamar hidruro de fósforo 3. ¿Ya? Un gas fumigante incoloro muy fuerte. Luego tenemos la combinación del hidrógeno con el arsénico, ¿cierto? Acá vamos acá a mirar el número de oxidación del arsénico, que tiene carga -3, y cuando lo formulamos nos queda SbH3, ¿cierto? Trihidruro de antimonio, según nomenclatura sistemática. Si lo nombramos con nomenclatura de Stock, nos va a quedar hidruro de amonio, perdón, de hidruro de arsénico 3, en número romano. ¿Ya? Luego tenemos la combinación de el antimonio con el hidrógeno. También buscamos acá el antimonio, que es ese elemento que está ahí, donde tiene número de oxidación -3, se combina con el hidrógeno, ¿cierto? Y nos queda SbH3. ¿Cómo se va a nombrar? Según nomenclatura sistemática, trihidruro de antimonio, y según nomenclatura de Stock, hidruro de antimonio 3. ¿Ya? Después tenemos el carbono, ¿cierto? Un elemento que es bastante común. Cuando se combina con el hidrógeno, vamos a obtener el compuesto CH4, que se va a llamar, según nomenclatura sistemática, tetrahidruro de carbono, porque tiene 4 átomos de hidrógeno, y en nomenclatura de Stock se va a llamar hidruro de carbono 4, ¿ya? Siempre entre paréntesis en número romano. Luego tenemos pasamos ahora al compuesto que está combinado entre el hidrógeno y el silicio. Este compuesto se va a llamar tetrahidruro de silicio, ¿cierto? Porque tiene 4 átomos de hidrógeno, y en la nomenclatura de Stock, hidruro de silicio 4, ¿ya? Y finalmente tenemos el boro, que tiene número de oxidación -3. Cuando se combina con el hidrógeno, formamos el BH3 en la formulación, ¿cierto? Y la nomenclatura sistemática se va a llamar trihidruro de boro, y la de Stock, hidruro de boro 3 en número romano. ¿Ya? Con esto vamos a terminar la cápsula que corresponde a la nomenclatura de hidruros, en este caso, hidruros binarios, ¿cierto? Son compuestos que se forman con 2 elementos. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.